Estás en una playa desierta, mirando al cielo. Por primera vez en tu vida, admiras la cinta lechosa de la Vía Láctea. La Osa Mayor parece estar ahogada por decenas de otras estrellas que nunca antes habías visto. Los meteoros de vez en cuando salpican el cielo con su luz fugaz. Y un punto rojo brillante completa esta magnífica imagen. Se trata del cuarto planeta de nuestro sistema solar, Marte. De todos los planetas de nuestro sistema solar, es el segundo planeta que se ve a simple vista desde la Tierra. Ninguno de los cuerpos celestes, a excepción de la Luna y el Sol, ha entusiasmado tanto a la humanidad como nuestro vecino. El planeta rojo, llamado así por el antiguo dios romano de la guerra, ha excitado las mentes de muchas generaciones durante milenios. Es especialmente fascinante desde 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiarapelli creyó haber descubierto canales de riego en Marte. Entonces se imaginó que Marte estaba habitado por marcianos. Desde entonces, soñamos con ir allí. Marte es el planeta que más se parece al nuestro. Estudiarlo de cerca nos ayudaría a comprender mejor nuestro planeta. También está muy cerca del cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Para algunas personas, ir a este planeta les permitiría estudiar de cerca estos objetos celestes hechos de rocas y metales. Para otros, Marte podría ser el planeta alternativo, si no pudiéramos seguir viviendo en la Tierra. Mito para unos, retos para otros. Hacer una colonia en Marte para que sea habitable. Las preguntas siguen apareciendo. Pero nuestro primo cercano no siempre fue un mundo árido, a merced del viento solar. Hubo un tiempo en el que el agua cubría gran parte de la superficie marciana y la vida potencial podría haberse desarrollado allí. Querido viajero, hoy nos vamos de viaje para descubrir los misterios de nuestro vecino cercano, el planeta rojo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle el like al vídeo para apoyar el canal. Gracias a todos y que lo disfruten. En un pasado lejano, hay muchas pruebas de que Marte fue una vez más cálido. Tenía una atmósfera más densa y su superficie estaba cubierta de agua, al igual que la Tierra, donde su oasis de vida bulle en su superficie. Por eso los investigadores se interesan tanto por este mundo hostil. Pero hoy en día, las misiones de exploración han demostrado que Marte no es el mundo más adecuado para atraer la vida. Marte es el cuarto planeta del sistema solar, situado 1,5 veces más lejos del Sol que la Tierra, en una órbita bastante más elíptica, y recibe, según su posición en esa órbita, entre 2 y 3 veces menos energía solar que nuestro planeta. Esta es una de las razones por las que su temperatura superficial varía de menos 100 grados Celsius a más 27 según la hora del día y la latitud. El año marciano dura 687 días terrestres. El día es casi igual al de la Tierra, pero su diámetro es solo la mitad. La fuerza de gravedad aquí es solo 1/3 de la de nuestro planeta. Su atmósfera es 100 veces más fina que la nuestra. No es apto para el ser humano, ya que está compuesto principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno y argón, y es incapaz de retener eficazmente el calor del Sol, por lo que si uno se situara en el ecuador marciano al mediodía, sus pies estarían a más 24 grados Celsius y su cabeza a 0 grados. A pesar de ello, violentas tormentas azotan el planeta. Por ejemplo, en 1971, el polvo arrastrado por el viento cubrió la superficie de Marte durante 2 meses. El planeta está cubierto de arena de un tono rojizo, por lo que recibió el apodo de rojo. El color de Marte proviene de la alta concentración de hierro en su suelo. Y este famoso rojo es en realidad óxido. Pero, ¿cómo se oxidó todo ese hierro, dado que la atmósfera de nuestro vecino contiene muy poco oxígeno? La respuesta es simplemente que en una fecha anterior, Marte estaba cubierto de agua que se evaporó, dejando atrás las huellas de este antiguo mundo. El terreno es mayoritariamente llano,
pero hay cráteres de meteoritos y montañas en la superficie de Marte. La montaña más alta es el Monte Olimpo, que se eleva a más de 27 kilómetros. El planeta rojo tiene 2 satélites, Phobos y Deimos. El primero es un bloque en forma de patata con cráteres de meteoritos de 21 a 26 kilómetros de diámetro, más grande que Deimos. Además, la presión en el planeta rojo es mucho menor. Incluso en el monte Everest en la Tierra, sigue siendo 50 veces mayor que en la superficie de Marte. Sin embargo, Marte tiene muchas características en común con nuestro planeta. Debajo de su suelo hay una tierra sólida, comparable en tamaño a la masa terrestre de nuestro planeta, aunque Marte tiene aproximadamente la mitad de tamaño. La vida marciana, la misteriosa faceta del planeta rojo. Para entender sus orígenes, tenemos que retroceder en el tiempo hasta donde empezó todo, la antigüedad. De hecho, la idea de la existencia de una población en el planeta rojo ha impregnado la escena científica y astronómica durante siglos y ha llegado a los escritos de varios escritores de ciencia ficción que han dilucidado la teoría en libros y películas. Pero todo cambió en la segunda mitad del siglo pasado. Tras el lanzamiento del primer satélite en 1957 y el inicio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los ojos no tardaron en dirigirse al planeta rojo más allá de la órbita terrestre e incluso a la Luna. Se hicieron varios intentos de enviar vehículos de investigación a Marte, pero la tarea no fue fácil. Todas las misiones fracasaron. No fue hasta 1964 que el segundo intento de la NASA tuvo éxito. El Mariner 4 llegó a Marte de forma segura en 1965. Volando a unos 10.000 kilómetros por encima de la superficie del planeta, envió a la Tierra 22 imágenes. Estas fueron las primeras imágenes de Marte desde una distancia tan corta. Y ninguna de estas fotos mostraba canales de riego en su superficie. Pero los científicos vieron cráteres que decoraban la Tierra marciana y confirmaron que la atmósfera del planeta estaba compuesta por dióxido de carbono. A finales de esa misma década, la NASA lanzó otras 2 naves espaciales que consiguieron tomar 200 fotografías y medir la superficie y la temperatura de Marte. En 1971, la URSS envió 2 naves espaciales, Marte 2 y Marte 3, que incluían un orbitador y un módulo de aterrizaje para explorar Marte. Los orbitadores orbitaron el planeta durante varios meses, transmitiendo datos. Sin embargo, en su descenso, Marte 2 se estrelló al aterrizar, mientras que Marte 3 se convirtió en la primera nave espacial en realizar un aterrizaje suave en el planeta rojo, aunque solo funcionó allí durante unos segundos. Un fallo le dio el tiempo suficiente para transmitir una imagen oscura y borrosa del planeta, lo que le impidió aportar información científica. Incluso hoy en día, cuando se envía un rover a Marte, una de las etapas más críticas es el aterrizaje. Esta fase dura 7 minutos, y se conoce como los 7 minutos de terror. Debido a la distancia entre la Tierra y Marte, las sondas enviadas desde nuestro planeta tardan 15 minutos en llegar a la sonda. Así, cuando los ingenieros de la NASA reciben la información de que el rover ha entrado en la atmósfera, ya lleva 7 minutos aterrizando. Por lo tanto, durante 7 minutos no hay forma de saber si la misión ha ido bien. ¿Se estrelló el rover o aterrizó? ...1971 fue un año exitoso para el estudio del cuarto planeta. Ese año llegó la sonda Mariner 9, que no solo tomó miles de fotografías y cartografió el 85% de su superficie, sino que visualizó con detalle los principales lugares característicos de Marte. Por ejemplo, los datos del Mariner 9 establecieron la altura del Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar,
que se eleva a más de 25 kilómetros con un diámetro de base de 600 kilómetros. Pero también midió con precisión el famoso sistema de cañones del Valle de Mariner, que es 4 veces más profundo y 5 veces más largo que el Gran Cañón de la Tierra. En el estudio de Marte no llegó hasta 1976, cuando la NASA entregó 2 naves espaciales, la Viking 1 y Viking 2, que completaron el archivo fotográfico marciano con decenas de miles de imágenes, pero, lo que es más importante, realizaron los primeros experimentos de campo para encontrar rastros de vida. Desgraciadamente, estos sondeos no dieron un sí convincente ni un no inequívoco. Los 3 experimentos biológicos llevados a cabo a bordo de los módulos de aterrizaje encontraron una inesperada y enigmática actividad química en el suelo marciano, pero no aportaron ninguna prueba clara de la existencia de microorganismos vivos en el suelo cercano a los lugares de aterrizaje. Según los biólogos de la misión, Marte se autoesteriliza. En su momento creyeron que la combinación de la radiación solar ultravioleta que saturaba la superficie, la extrema sequedad y la naturaleza oxidante de la química del suelo impedían la formación de organismos vivos en la superficie marciana. El programa Viking alimentó involuntariamente el mito de la civilización marciana cuando uno de los orbitadores envió una interesante imagen. Mostraba un montón de piedras, una de las cuales recordaba sorprendentemente a un rostro humano. La cara de la antigua esfinge egipcia junto a las famosas pirámides. Los investigadores de la NASA decepcionaron inmediatamente a los entusiastas. Era un juego de luces y sombras. La cara de la esfinge y las pirámides son en realidad una colina y unas montañas iluminadas de forma fantasiosa. En 1997 se produjo un descubrimiento revolucionario cuando la NASA envió el Mars Global Surveyor a Marte. En algún lugar bajo la superficie del planeta muerto todavía puede fluir agua. Ese mismo año, el Pathfinder aterrizó en la superficie, llevando el primer dispositivo de investigación móvil, el Sojourner, al planeta. Fue el primer rover robótico marciano capaz de desplazarse por la superficie del planeta. Solo funcionó durante 83 días, pero puede haber allanado el camino para los rovers que le siguieron, las nuevas estrellas del estudio del planeta rojo. De hecho, los rovers tenían una serie de ventajas sobre los otros vehículos de investigación que estudiaron Marte antes que ellos. Sus cámaras le permitieron crear una imagen panorámica, con la que los científicos pudieron determinar los objetivos de investigación más prometedores. Además, los robots están equipados con un brazo manipulador para la toma de muestras. En este contexto, Spirit y Opportunity, 2 rovers que llegaron a nuestro primo rojo en 2004, tenían como tarea principal encontrar pruebas de la existencia de agua en Marte en el pasado. Encontraron pruebas de que en su pasado el planeta rojo era más cálido, con agua líquida e incluso con aguas termales. En resumen, las condiciones para la existencia de vida marciana estaban presentes. En 2012, el famoso rover Curiosity hizo un interesante descubrimiento. En el curso de sus investigaciones, demostró que en el pasado no solo el agua podía calentar la vida en Marte, pero además, al analizar el suelo y las rocas, el rover encontró restos de carbono orgánico, así como de azufre, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Todo ello necesario para el origen y la existencia de la vida. Otro indicio de la existencia de vida fue revelado por la sonda orbital Mars Express, enviada por los europeos a principios del siglo XXI. La sonda encontró rastros de metano en la atmósfera del planeta, un gas producido naturalmente por los organismos vivos de la Tierra. Aunque su liberación en Marte puede haber tenido otro motivo. Por ejemplo, el gas podría haber escapado de debajo de la superficie del planeta, donde ha estado atrapado durante millones de años. El descubrimiento ha intrigado a los científicos, y ahora la caza del metano marciano continúa.
Ahora sabemos que el planeta rojo tuvo alguna vez las condiciones para que existiera la vida, así que es hora de empezar a buscarla. Esto es lo que harán los nuevos rovers. Buscarán pruebas de que el desierto rojo, ahora muerto, pudo haber sido alguna vez, como la Tierra, un oasis de vida con sus propias características especiales. Pero, por ahora, como nos recuerda la historia de la investigación de Marte, los errores superan con creces a los éxitos. Con la ayuda del Perseverance, que llegaría a nuestro vecino en febrero de 2021, la NASA espera responder a la pregunta que preocupa a los científicos. ¿Hay vida en Marte? Las posibilidades de encontrar vida en Marte son escasas. Por ejemplo, en 2018, un grupo de científicos europeos encontró indicios de un lago líquido escondido a 1,5 kilómetros bajo la superficie del glaciar polar. Es posible que haya microbios en dicho depósito, pero es una hipótesis difícil de comprobar. Por ello, los científicos apuestan por encontrar señales de vidas pasadas. Puede que esto no suene tan emocionante, pero incluso un descubrimiento así sería colosal. De lo contrario, al fin y al cabo, nos enfrentaríamos a un misterio científico mucho mayor. ¿Por qué la Tierra dio vida y su planeta vecino, que tiene las condiciones adecuadas, no? En 1877, el astrónomo Giovanni Schiaparelli, observando el planeta a través de un telescopio, descubrió que estaba dibujado con líneas rectas y oscuras, a las que llamó canales. Durante mucho tiempo se pensó que los canales eran la creación de seres inteligentes. Cuando llegaron telescopios más potentes, resultó que no había canales, sino cordilleras, grietas y otros detalles del relieve natural que se difuminaban en líneas rectas desde la distancia. De este modo, el primer intento de encontrar vida en Marte se vino abajo. Otra razón por la que los científicos creyeron que encontrarían vida en Marte fueron los cambios de color estacionales que se aprecian en la superficie del planeta. Esto llevó a especular con la posibilidad de que las condiciones favorezcan la floración de la vegetación marciana en los meses más cálidos y hagan que la vida vegetal entre en letargo en los periodos más fríos. Sin embargo, más tarde se descubrieron objetos en el planeta rojo que recuerdan mucho a los lechos de los ríos secos. Una de las hipótesis es que hace millones de años la atmósfera de Marte tenía una composición diferente. Era más densa y cálida, y los ríos fluían por el planeta. Así pues, podría haber existido vida, al menos en forma de bacterias que, tras el inicio de la edad de hielo marciana, se escondieron en las profundidades del planeta del frío, el viento y la luz ultravioleta. En cualquier caso, algunos microorganismos terrestres podrían sobrevivir incluso en condiciones tan duras. El segundo factor que atrae a los científicos es Phobos. Este satélite de Marte tiene una superficie y dimensiones bastante grandes, pero al mismo tiempo una masa muy pequeña. Como resultado, Phobos está hueco por dentro. Pero, ¿podría haber surgido un planeta así de forma natural? Para algunos es poco probable. Este razonamiento ha llevado a algunos científicos a concluir que Phobos es un satélite artificial de Marte creado por misteriosas fuerzas extraterrestres. Phobos es uno de los dos satélites de Marte. El otro se llama Deimos. Orbita muy cerca del planeta rojo, unas 60 veces más cerca que la Luna de la Tierra. Deformado, con cráteres y 100 veces más pequeño que la Luna, Phobos es una fuente de gran controversia entre los científicos. Un estudio reciente muestra que el satélite marciano Phobos orbita en una corriente de átomos y moléculas cargados que fluyen desde la atmósfera del planeta rojo. Muchas de estas partículas cargadas, como los iones de oxígeno, carbono, nitrógeno y argón, abandonaron Marte a lo largo de miles de millones de años cuando el planeta perdió su atmósfera. Algunos de los iones, según los científicos, se han estrellado en la superficie de Phobos y pueden conservarse en su capa superior. Esto significa que si el duelo de Phobos se analizara en laboratorios de la Tierra, podría revelar información clave sobre la evolución de la atmósfera marciana.
Marte tuvo una vez una atmósfera lo suficientemente gruesa como para mantener agua líquida en su superficie, pero hoy tiene una densidad inferior al 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Otro misterio que los científicos quieren desvelar es el origen de Phobos y Deimos. ¿Son asteroides capturados por la gravedad? ¿O son satélites naturales de Marte que se formaron al mismo tiempo que el planeta? También es posible que se hayan formado a partir de los restos que explotaron cuando el joven Marte colisionó con otro planetesimal, del mismo modo que se cree que nuestra Luna se formó cuando la Tierra colisionó con un objeto rocoso. Lo más probable es que ambos satélites formaran parte del cinturón de asteroides. Los dos satélites fueron entonces expulsados por Júpiter, para quedar ligados gravitatoriamente a Marte. Esto convirtió a los dos satélites supervivientes en las dos lunas de Marte. Sin embargo, según las últimas publicaciones científicas, estas dos lunas, que llevan el nombre de los gemelos de los dioses Marte y Venus en la mitología romana, son los restos de un impacto entre el planeta rojo y un asteroide. Los restos de esta colisión habrían formado un anillo en el que se habrían acumulado una docena de satélites. Se cree que solo los dos satélites más lejanos, Phobos y Deimos, han sobrevivido. Phobos se acerca a Marte a un ritmo de 2 centímetros por año. En unos 50 millones de años alcanzará el límite de Roche, que es la distancia a la que la atracción de Marte será suficiente para convertir a Phobos en anillos como los de Saturno. Por el contrario, Deimos se aleja gradualmente de Marte y acabará siendo expulsado dentro de unos cientos de millones de años. En este contexto, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial se prepara para enviar la sonda Martian Moons Exploration a Phobos en 2024 para tomar las primeras muestras de su superficie y devolverlas a la Tierra. Pero estas muestras podrían revelar mucho más que el origen de Phobos si la sonda aterriza en el lado que todavía da a Marte. En efecto, Phobos está unido a Marte de la misma manera que la Luna está unida a la Tierra, por lo que la Luna siempre presenta la misma cara a su planeta. Como resultado, las rocas de Phobos, orientadas hacia Marte, han sido inundadas con átomos y moléculas marcianas durante miles de años. La investigación muestra que la capa superior de la superficie del lado cercano del planeta ha estado expuesta a los iones marcianos entre 20 y 100 veces más que su lado lejano. Para llegar a esta conclusión, un equipo de investigadores analizó los datos de la sonda MAVEN en la NASA. La sonda lleva más de 6 años recogiendo datos de la órbita de Marte para ayudar a los científicos a entender cómo perdió Marte su atmósfera. También ha proporcionado otros datos científicos importantes, como la evolución del clima del planeta. Dado que la nave espacial cruzaba regularmente la órbita de Phobos mientras orbitaba alrededor de Marte durante su misión principal, los investigadores de la NASA pensaron que podría utilizar las mediciones de MAVEN para aprender más sobre Phobos. Tras utilizar los instrumentos de la sonda para medir los iones marcianos que orbitan alrededor de Phobos, los científicos calcularon cuántos iones podrían llegar a la superficie de Phobos y a qué profundidad se implantarían. El resultado final muestra que solo tendría unos cientos de nanómetros de profundidad, unas 250 veces menos que el grosor de un cabello humano. De hecho, el estudio de los satélites naturales para aprender más sobre sus planetas madre es una práctica común. Por ejemplo, nuestra Luna, sin la atmósfera, el viento y el agua que despojan su superficie de los antiguos elementos clave, es considerada por los científicos como el registro mejor conservado del sistema solar primitivo. Los científicos esperan que más muestras de la superficie lunar nos informen sobre la antigua atmósfera de la Tierra o su primitivo campo magnético. Al igual que la Luna, la superficie de Phobos podría revelar información sobre los primeros tiempos de Marte, cuando el planeta era cálido y húmedo. Como han demostrado estudios recientes, la vida en Marte es posible, pero no en la superficie del planeta, sino en sus misteriosas profundidades.
Mientras que algunos científicos esperan encontrar solo fósiles en las profundidades de Marte, otros tienen la esperanza de que aún exista vida bajo la superficie del planeta rojo. Pero, ¿dónde podemos encontrar pruebas de que el entorno de las profundidades de este planeta es propicio para la vida? La respuesta puede estar en los trozos de suelo marciano que han chocado con la Tierra en forma de meteoritos. De hecho, a lo largo de los siglos, un gran número de muestras de rocas de la superficie de Marte y a veces de las profundidades del planeta han llegado al espacio. Al estudiar la composición química de los meteoritos marcianos, se descubrió que el contacto con el agua producía la energía química necesaria para la supervivencia de las comunidades microbianas. La misma energía se encuentra en las profundidades de nuestro planeta. En otras palabras, la importancia de esta investigación para la ciencia puede resumirse así. Donde quiera que haya agua subterránea, hay una alta probabilidad de encontrar suficiente energía química para sustentar la vida microbiana. Aunque no sabemos con certeza si la vida se originó en las profundidades de Marte, si lo hizo, podemos decir que hay suficiente energía presente para apoyarla en este momento. Así que la clave para estudiar la vida en Marte puede estar mucho más cerca de lo que podíamos imaginar y estar simplemente bajo nuestros pies. Además de los meteoritos marcianos, descubrimientos recientes han encontrado microorganismos que viven a profundidades extremas en nuestro propio planeta. En este caso, la supervivencia de los microorganismos se consigue mediante la radiólisis. Esto significa que los elementos de la corteza terrestre, al entrar en contacto con el agua, producen hidrógeno y oxígeno. Estos organismos viven en la llamada biosfera profunda, un ejemplo de la cual es una zona descubierta a más de 5 kilómetros de profundidad en una roca que no ha visto la luz del día desde hace más de 1000 millones de años. Tras buscar posibles componentes de radiólisis en los meteoritos marcianos, los resultados fueron positivos. Y en muchos tipos de estos meteoritos marcianos, todos los componentes están presentes en cantidades adecuadas para crear un hábitat para la vida similar al de la Tierra. Además, según muchos expertos, actualmente hay una gran cantidad de agua subterránea en Marte, aunque muy salada. Los datos enviados por la sonda europea Mars Express indican la existencia de al menos 4 lagos bajo el polo sur del planeta. Por tanto, el planeta rojo tiene tanto agua como energía, componentes necesarios para mantener la vida. Jack Mustard, investigador que participa en la exploración de Marte desde 1989 con la NASA, ha estudiado las condiciones del suelo en 6 lugares del planeta rojo, y los resultados de este trabajo han proporcionado más información sobre el pasado de Marte. Según él, ahora parece muy probable que algunos organismos terrestres puedan existir en Marte. Aunque algunos de ellos pueden suponer un riesgo para la salud de los astronautas, también hay microbios beneficiosos que pueden ayudar a producir alimentos y materiales en Marte. Esta hipótesis puede considerarse una excelente pista para la vida humana en el planeta rojo. Otra prueba de que alguna vez hubo vida allí, según muchos científicos, es el suelo del planeta, que en su mayor parte está formado por sílice, 25%, que, por su contenido en hierro, da al suelo su famoso color rojizo. Además, el suelo de Marte contiene mucho calcio, magnesio, azufre, sodio y aluminio. La proporción de acidez del suelo y algunas de sus otras características son tan parecidas a las de la Tierra que las plantas podrían arraigar en él, por lo que teóricamente la vida podría existir en un suelo así. Se encontró la presencia de hielo en el suelo. El misterio se resolvió finalmente en 2008, cuando una de las sondas, que permaneció en el Polo Norte, pudo extraer agua del suelo. 5 años después, se publicó la información de que la cantidad de agua en las capas superficiales del suelo marciano es de aproximadamente un 2%. De hecho, según los datos de la sonda Phoenix de la NASA, que llegó a Marte el 25 de mayo de 2008,
la relación de pH y algunos otros parámetros del suelo marciano se acercan a los de la Tierra, y en teoría se podrían cultivar plantas en él. Así pues, el suelo de Marte cumple los requisitos y también contiene los elementos necesarios para la aparición y el mantenimiento de la vida tanto en el pasado como en el presente y el futuro. Pero, ¿hay agua en Marte? Numerosos estudios han demostrado que en el pasado hubo una gran cantidad de agua líquida en la superficie del planeta rojo. Sin embargo, la pregunta es, ¿sigue habiendo agua allí ahora? De hecho, Marte estaba cubierto de océanos, ríos y lagos, cuyos rastros son claramente visibles en las imágenes en órbita. Uno de los lagos era el actual cráter Gale. Hasta ahora se han obtenido muy pocos datos sobre la composición del agua marciana. Un estudio realizado por científicos japoneses demuestra que su composición era muy similar a la del agua de los océanos de la Tierra. Los océanos del planeta rojo eran ricos en minerales y sales. Así lo indican las partículas de agua fosilizadas que se remontan a miles de millones de años. En particular, se encontró en las muestras el mineral de arcilla esmectita, que se forma en nuestro planeta con la ayuda del agua líquida por intercambio de iones. Además, las mediciones mostraron que los depósitos del cráter Gale también se formaron en presencia de agua líquida. El nivel de pH encontrado se aproxima al de los océanos de la Tierra en la actualidad. La presión atmosférica en Marte es muy baja, 1/100ª parte de la Tierra, lo que permite que el agua fluya por la superficie. Sin embargo, unas líneas oscuras y estrechas en las laderas marcianas sugieren que puede estar fluyendo agua salada. En este contexto, los investigadores de la NASA confirmaron oficialmente en una conferencia de prensa el 28 de septiembre de 2015 que existe agua líquida en la superficie de Marte. De hecho, los flujos de agua salada se forman en las laderas de las montañas marcianas durante los meses de verano y desaparecen durante la estación fría, según los científicos. El agua colorea los depósitos de sal de Marte y es visible en las fotografías tomadas por el orbitador HiRISE. Los arroyos no tienen más de 5 metros de ancho. Obviamente, aunque los arroyos estacionales detectados pueden ser rastros de lagos que existieron en la superficie del planeta, no son en absoluto tramos llenos de agua. Como sugieren los investigadores, hace 4.300 millones de años había un océano en Marte que alcanzaba, en algunos lugares, una profundidad de más de 1,6 kilómetros. Con el tiempo, casi toda el agua que contenía se evaporó al espacio hace unos 3.500 millones de años, y los restos se convirtieron en un casquete polar. Otro hecho interesante que indica la presencia de agua en la atmósfera son las nubes gruesas, cuya aparición está asociada al hecho de que la topografía irregular del planeta dirige las masas de aire hacia arriba, donde se enfrían y el vapor de agua que contienen se condensa en hielo. Por encima de los cañones de Mariner, las nubes aparecen a una altura de unos 50 kilómetros cuando Marte está en el perihelio. Las corrientes de aire procedentes del este extienden las nubes a lo largo de varios cientos de kilómetros, al tiempo que su anchura disminuye a unas decenas de kilómetros. Todos estos descubrimientos refuerzan la idea de encontrar formas de vida en Marte. Esto último sería sencillo, pero podría ser útil para futuras misiones de colonización espacial. Pero, ¿por qué ha desaparecido el agua líquida en la superficie de Marte? La mayor parte del agua que cubría la superficie de Marte no se escapó al espacio, como se pensaba, sino que se encuentra en los minerales que componen las rocas del planeta. Esta es la conclusión de un estudio de científicos estadounidenses publicado el 16 de marzo de 2021 en la revista Science. Las pruebas geológicas y geomorfológicas indican que Marte contenía grandes volúmenes de agua líquida hace unos 4.000 millones de años. En la superficie del planeta rojo aún se conservan lechos de ríos secos, cuencas de antiguos lagos y océanos. En general, se cree que la mayor parte del agua salió de Marte debido a la baja gravedad durante los primeros 1.000 millones de años de existencia.
Los investigadores de la NASA han cuestionado esta suposición. Según han calculado los científicos, hace unos 4.000 millones de años había suficiente agua en Marte para cubrir todo el planeta con un océano de entre 100 y 1.500 metros de profundidad. En términos de volumen, es aproximadamente la mitad del tamaño del océano Atlántico en la Tierra. Los autores, utilizando una combinación de métodos, análisis de la composición química de la atmósfera actual y de la corteza terrestre, análisis de meteoritos, datos de rovers y orbitadores, han estimado el volumen de agua en todas sus formas, vapor, líquido y hielo, que contiene la corteza de Marte en la actualidad. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, pero no todos los átomos de hidrógeno son iguales. La gran mayoría tiene un solo protón en su núcleo, mientras que una pequeña fracción, alrededor del 0,02%, existe como deuterio, también conocido como hidrógeno pesado, que contiene un protón y un neutrón en su núcleo. El hidrógeno pesado es retenido con más fuerza por el campo gravitatorio del planeta, de modo que con el tiempo se produce un aumento de la proporción entre el deuterio y el hidrógeno en la atmósfera. Con este indicador, los científicos estiman la cantidad de agua original. Luego calculan la proporción de esta cantidad que se ha evaporado, teniendo en cuenta lo que se ha acumulado en minerales y restos. Los resultados de la simulación mostraron que hace entre 4.100 y 3.700 millones de años, el volumen de agua en la superficie de Marte disminuyó entre un 40 y un 95%. Al mismo tiempo, entre el 30 y el 99% del agua marciana absorbió minerales durante este proceso de hidratación. Algunos de estos minerales volvieron posteriormente a través de los gases volcánicos, pero esto no fue suficiente para restaurar la hidrosfera del planeta, es decir, para restaurar todas las zonas del planeta donde había agua. Cuando el agua interactúa con las rocas, éstas se alteran o se hidratan, es decir, acumulan agua. Este proceso ocurre tanto en la Tierra como en Marte, pero como la Tierra es tectónicamente activa, la antigua corteza se disuelve constantemente en el manto y devuelve agua a la atmósfera a través del vulcanismo. Marte en su conjunto es tectónicamente inactivo, por lo que la desecación de la superficie aquí se ha producido de forma irremediable. Por lo tanto, toda esta agua fue secuestrada muy pronto y nunca regresó. Al igual que la Tierra, Marte tiene casquetes polares, pero a diferencia de nuestro planeta, estos casquetes polares están formados por hielo de dióxido de carbono y hielo de agua. Durante el verano en el hemisferio sur, la mayor parte de la capa de hielo se sublima, un proceso en el que el hielo se convierte directamente en gas y se forma una capa de hielo residual. El dióxido de carbono congelado se acumula como una capa relativamente delgada de aproximadamente 1 metro de espesor en la capa de hielo norte en invierno, mientras que la capa de hielo sur tiene una capa permanente de hielo seco de unos 8 metros de espesor. El casquete polar septentrional tiene unos 1.000 kilómetros de diámetro durante el verano en Marte y contiene unos 1,6 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Si se distribuyera uniformemente por todo el casquete, tendría un grosor de 2 kilómetros. En julio de 2018 se presentaron pruebas de un lago profundo bajo el casquete polar sur. La prueba fue una señal brillante captada por el radar MARSIS a bordo de la sonda Mars Express. Esta señal parecía indicar la existencia de una gran cantidad de agua líquida bajo la capa de hielo. Pero debido a la temperatura muy por debajo del punto de fusión de agua, incluso muy salada, en la base del casquete polar marciano, esta interpretación ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. La explicación más probable de la señal de radio reflejada sigue siendo una solución acuosa de ciertas sales, como el perclorato de magnesio o el cloruro de calcio. En junio de 2018, la NASA anunció un excelente descubrimiento en la búsqueda de vida en Marte.
El rover Curiosity encontró materia orgánica en el planeta rojo en muestras de suelo tomadas de una roca de 3.000 millones de años en el cráter Gale. El rover también detectó metano en la atmósfera marciana. La búsqueda de rastros o formas de vida fuera de la Tierra se centra en los componentes básicos de la Tierra, incluidos los compuestos orgánicos y las moléculas, aunque estos pueden existir sin vida. La existencia de materia orgánica puede ser de origen extraterrestre, expresando la señal de vida antigua, o puede ser una fuente de alimento para las criaturas que vivían en Marte en ese momento. Sea cual sea su origen, la presencia de materia orgánica es una prueba y una pista bioquímica para los investigadores. De hecho, el metano se considera la molécula orgánica más simple. Está presente en otros lugares de nuestro sistema solar que podrían albergar vida, como algunos de los satélites naturales de Saturno y Júpiter, como la luna Titán. Y si la vida existe en otros lugares, probablemente sea muy diferente de la que conocemos en la Tierra. En su misión, el rover Curiosity pudo excavar un poco más profundo bajo la superficie que sus predecesores. Si profundizamos un poco más, podemos conocer mejor la historia del suelo y los periodos por los que ha pasado. Esto no es posible en la superficie, ya que la superficie está siendo constantemente bombardeada por la radiación. El Curiosity ha tomado muestras de lugares perforando 5 centímetros por debajo de la superficie en el cráter Gale, donde el rover aterrizó en 2012. El cráter, bautizado como 96 Miles, tiene más de 150 kilómetros de diámetro y probablemente se formó por el impacto de un meteorito hace entre 3.500 y 3.800 millones de años. Probablemente contenía un lago y ahora tiene una montaña en su centro. El rover pudo calentar las muestras a 820 grados Celsius y estudiar las moléculas orgánicas liberadas analizando los gases. Las moléculas orgánicas y volátiles, comparables a las muestras de roca sedimentaria rica en materia orgánica de la Tierra, incluían tiopeno, metiltiofeno, metanotiol y sulfuro de dimetilo. Para explicar el origen de estos compuestos orgánicos, los investigadores creen que son fragmentos de moléculas más grandes que estaban presentes en Marte hace miles de millones de años. Pero dado que la superficie marciana está expuesta a la radiación del espacio, es muy probable que la radiación haya descompuesto el material orgánico. El descubrimiento de antiguas moléculas orgánicas que se depositaron cuando el planeta rojo pudo haber sido habitable, en los 5 centímetros superiores de las rocas respalda futuras misiones que perforarán a mayor profundidad para conocer mejor la historia de las moléculas orgánicas de Marte. Durante 5 años, Curiosity utilizó su espectrómetro láser para medir el metano en la atmósfera del cráter Gale. Antes, los investigadores no entendían por qué variaba la cantidad de metano detectada en la atmósfera marciana. Con 5 años de datos procedentes de un único lugar, ahora tienen respuestas. La presencia de metano en la atmósfera del planeta ha revelado algunos de los problemas de los últimos años. Sin embargo, debido a su bajísima concentración, menos del 1%, los científicos no han podido hacer una declaración inequívoca sobre la naturaleza de su origen. Sin embargo, la presencia de metano, incluso en pequeñas cantidades, sugiere que sus fuentes aún existen en el planeta. En la Tierra, los organismos vivos son la principal fuente de metano, lo que apoya la idea y la existencia de vida en Marte. En efecto, existe una variación estacional recurrente del metano, lo que significa que se libera de la superficie marciana o de los depósitos situados bajo la superficie. El metano podría incluso estar atrapado en cristales de agua en el subsuelo del planeta, lo que podría demostrar que se ha descubierto vida en Marte. El metano es un potente gas de efecto invernadero y podría haber mantenido un clima que hubiera preservado los lagos de Marte. Este fenómeno podría incluso estar ocurriendo ahora bajo la superficie. La liberación de metano es un proceso activo en el planeta rojo. La manifestación de este gas en Marte añade un nuevo misterio a la ecuación. La detección de esta molécula orgánica en la atmósfera marciana, combinada con el descubrimiento de compuestos orgánicos en el suelo del planeta rojo,
apoya la hipótesis de la existencia de vida en Marte en su pasado. El cráter Gale era probablemente habitable hace 3.500 millones de años, según lo que nos ha mostrado el Curiosity. Las condiciones habrían sido comparables a las de la Tierra. Fue también en esta época cuando la vida evolucionó en nuestro propio planeta. Saber que estas moléculas y compuestos estaban presentes en esa época da una nueva fuerza a la idea de que la vida se originó o existió en Marte. Así que, si alguna vez te preguntan, ¿hay algún signo de vida en Marte?, podría decirse que no lo sabemos, pero estos resultados nos dicen que estamos en el buen camino. En la película Interestelar, dirigida por el director británico Christopher Nolan, la Tierra se ha vuelto casi inhabitable y la gente no tiene tiempo para escapar. Si no hay tiempo para la salvación, ¿por qué no salvar a la humanidad en su conjunto? Según el guión de la película, cierto profesor ha ideado un plan para que una nave espacial con 5.000 embriones humanos congelados viaje a un planeta apto para la vida. Pero para ello, primero hay que encontrarlo, que es lo que hacen los protagonistas. ¿Podría ese planeta, según el guión de esta película, convertirse en Marte? ¿Siempre ha sido habitable? ¿O solo ha sido habitable durante unos años? ¿Quizás fueron los humanos los que contribuyeron a la aparición de la vida en el planeta rojo? Jonathan Lunin, científico planetario de la Universidad de Cornell, Nueva York, calificó de gran dilema el debate científico, que lleva casi 10 años entre los científicos. Estas discusiones comenzaron a tener lugar, en particular, tras el descubrimiento en Marte de rastros de microorganismos, agua, cambios climáticos y diversas sustancias químicas necesarias para la vida de los organismos terrestres, como el azufre, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el carbono. Estos descubrimientos se han convertido en la base de una nueva teoría según la cual la vida, tal y como la conocemos ahora, se originó en Marte. Pero hay preguntas que persiguen a los defensores de esta teoría. ¿Se originó la vida en Marte independientemente de la Tierra? ¿O un planeta transfirió compuestos orgánicos y microorganismos con la ayuda de meteoritos hace unos 3.800 millones de años? Algunos científicos tienden a sugerir que la vida se originó en Marte. Han llegado a una conclusión similar basándose en el estudio de muestras de suelo marciano obtenidas durante una misión espacial. Según ellos, la vida en la Tierra se originó a partir de meteoritos procedentes de Marte, en los que había microorganismos. Esta hipótesis no está tan lejos de los hechos reales. Según la Asociación Internacional de Coleccionistas de Meteoritos, se han encontrado meteoritos marcianos no solo en la Antártida, sino también en diversas partes del mundo. Unos 160 fragmentos de meteoritos marcianos podrían haber caído en la Tierra hace miles de millones de años, transportando los microorganismos clave que acabaron creando la vida en el planeta tal y como la conocemos hoy. Así, los indicios de vida en Marte ayudarán al estudio de la vida primitiva en la Tierra y responderán a la pregunta: ¿cómo surgió la vida en nuestro planeta tal y como la conocemos hoy? Así, según esta extraña teoría, la vida se originó en Marte. Si nos quedamos con la idea de que la vida se transfiere de un planeta a otro, el escenario más probable sería que la vida terrestre tal y como la conocemos hoy podría haber existido en Marte, pero que fueron microorganismos los que aterrizaron inicialmente en la Tierra. En 2021 surgió una nueva teoría. El catedrático de biofísica Christopher Mason, que afirmó que más de 30 naves espaciales han visitado Marte desde la exploración espacial, se preguntó: ¿y si los humanos llevaron inadvertidamente formas de vida primitivas a Marte? Luego las descubrieron y decidieron que la vida en ese planeta se originó hace miles de millones de años. Aunque las agencias espaciales como la NASA cuentan con protocolos precisos y detallados para garantizar que sus naves espaciales estén libres de organismos que puedan viajar inadvertidamente durante una misión espacial, cuando se trata de microorganismos es difícil lograr una esterilización completa. Por lo tanto,
Es complicado que una nave espacial o un módulo de aterrizaje vayan al espacio sin una forma de vida primaria, a pesar de todos los protocolos estrictos. Mason insiste en que, al estudiar las muestras de suelo marciano, es necesario separar los microorganismos que se encontraron directamente en Marte de los que fueron traídos por los humanos. Sin embargo, los científicos han confirmado que el cráter marciano Jezero era un lago hace miles de millones de años. Este cráter es el lugar perfecto para buscar pruebas de la antigua vida microbiana. Hace unos cuantos miles de millones de años, el planeta rojo tuvo agua caliente, dióxido de carbono, una atmósfera y quizás incluso floreció la vida en nuestro vecino cercano. Ahora la superficie de Marte es un desierto seco y abrasado por la radiación. La temperatura varía de menos 140 a más 20 grados Celsius. Hace 4.000 millones de años, el Olympus Mons, el mayor volcán del sistema solar, entró en erupción en Marte. Su diámetro es igual a 600 kilómetros y su altura equivale a 3 veces el monte Everest. La erupción fue tan masiva que desencadenó una reacción en cadena. Todos los volcanes empezaron a explotar al mismo tiempo. Se produjo una catástrofe global. De hecho, a diferencia de la Tierra, Marte no experimenta tectónica de placas. De ahí el tamaño colosal de sus volcanes. En nuestro planeta, la corteza se desplaza en relación con el punto caliente del manto, que expulsa lava hacia la superficie, formando una sucesión de pequeños volcanes. En Marte, la lava se acumula en un único punto, dando lugar a gigantescos volcanes. En la actualidad, el planeta rojo ha perdido casi toda su actividad geológica interna. Solo se siguen produciendo algunos desprendimientos, géiseres de CO2 en los polos, terremotos y pequeñas coladas de lava. Esta teoría explicaría el desencadenamiento que hizo de Marte lo que hoy conocemos. La humanidad ya ha alcanzado ese nivel tecnológico en el que puede permitirse salir de su cuna y empezar a explorar otros planetas del sistema solar. Quién sabe, tal vez un día, en un futuro próximo, habrán aparecido los primeros asentamientos humanos en otros mundos y la cuestión de la posibilidad de extender la civilización humana más allá de la Tierra será solo un recuerdo. Aunque suene bastante utópico, la colonización y transformación del clima marciano son teóricamente posibles. En comparación con otros planetas del sistema solar, Marte es la mejor opción. Venus es totalmente inadecuado para los vuelos espaciales humanos, al igual que Mercurio. El cuerpo celeste más cercano a nosotros es la Luna, pero allí no hay aire, por lo que el interés no es tan alto. En Marte hay una pequeña atmósfera, signos de una hidrosfera en las regiones centrales, casquetes polares con glaciares. Es un planeta con un clima. En comparación con otros cuerpos celestes, las condiciones no son tan malas. La atmósfera es casi 100 veces más débil que la de la Tierra, pero en comparación con otros planetas, es el más cercano a ella. Además, sabemos que hay agua en el planeta rojo, actualmente solo en forma de hielo, y que violentas tormentas de polvo azotan periódicamente sus desiertos y valles montañosos. En los últimos años se ha descubierto materia orgánica en Marte. Esto, por supuesto, no significa directamente que nuestro vecino haya estado habitado alguna vez, pero sí estimula el desarrollo de una gran variedad de teorías al respecto. Además, la presencia de agua y atmósfera en el planeta lo hace hipotéticamente apto para el desarrollo humano, con el problema de la microgravedad en la salud humana todavía en el aire. Aunque hay varios problemas relacionados con el envío de personas a Marte, uno de los principales por el momento es la distancia. La cosmonáutica moderna ya tiene experiencia en la estancia prolongada de una persona en el espacio. Por ejemplo, el cosmonauta ruso Valery Polyakov permaneció a bordo de la Estación Espacial Mir durante más de 14 meses, 437 días y 18 horas en la órbita cercana a la Tierra. Es tiempo suficiente para volar a Marte y volver. Sin embargo, la diferencia fundamental entre una expedición a Marte y los vuelos en una estación orbital
es que los astronautas no tendrán tiempo para adaptarse. Tendrán que empezar a trabajar en un planeta vacío de humanos, abandonados a su suerte, inmediatamente después del vuelo. Por lo tanto, cuando se acerquen a Marte, su estado físico tendrá que ser óptimo. Además, si en los vuelos a la estación espacial solo les separan unos cientos de kilómetros de la Tierra, en el caso de la expedición a Marte la cifra será de decenas, si no cientos, de millones de kilómetros. El envío de una sola expedición a Marte conlleva enormes costes financieros, que algunos cálculos cifran en más de 100.000 millones de dólares, y un enorme riesgo para la tripulación. Es importante entender que la distancia entre la Tierra y Marte no es un valor constante. Los dos planetas giran alrededor del Sol, y solo una vez cada 26 meses el planeta vecino está más cerca del nuestro. Esta condición se llama oposición. Además, una vez cada 15 o 17 años se produce el llamado gran enfrentamiento, y es en estos momentos cuando la distancia entre los planetas es mínima. Sin embargo, sigue siendo de unos 55,76 millones de kilómetros. Aunque esto ya es mucho mejor que la distancia máxima, que es más de 401 millones de kilómetros. También hay que tener en cuenta que, durante el vuelo, los planetas no permanecerán inmóviles, sino que seguirán alejándose unos de otros. Pero, ¿cuánto tiempo se tardará en volar a Marte? Es la enorme distancia que provoca un largo tiempo de vuelo incluso en una nave espacial, lo que sigue siendo un serio obstáculo para volar a este planeta vecino. Para describir esta enorme distancia, tomemos como ejemplo el tiempo que se tardaría en llegar a Marte a pie. Se estima que la velocidad media al caminar es de unos 4 km por hora. En tal caso, un viaje a Marte a pie, si fuera posible, llevaría casi 1600 años. Y eso solo caminando, sin paradas ni descansos. En un coche que viajara a una velocidad de 100 km hora, el viaje al planeta rojo duraría entre 63 y 64 años. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero en comparación con la marcha, ya hay un progreso significativo. Un avión de pasajeros que vuele a una velocidad de 900 km hora podría llegar en 6 o 7 años. Por supuesto, en el caso de un avión y un coche, se plantea la cuestión del repostaje y el descenso de la tripulación, ya que no hay estaciones de servicio ni puntos de descanso en el camino a Marte. Sin embargo, no hay aviones ni máquinas capaces de transportar a una persona a otros planetas. Así, dependiendo de la trayectoria y teniendo en cuenta la potencia de los cohetes actuales, el vuelo al planeta rojo duraría entre 250 y 300 días. Dado que la Tierra y Marte se acercan el uno al otro cada 2 años y medio, tendremos que esperar el momento adecuado para salir o esperar más tiempo en la lanzadera. Las naves espaciales no tripuladas podrían llegar a Marte más rápido. Por ejemplo, la nave New Horizons, que partió de las inmediaciones de la Tierra con la mayor velocidad de todas las naves espaciales, a más de 16 km por segundo, podría estar de camino a Marte durante aproximadamente 1 mes y medio. No obstante, aunque la distancia deje de ser un obstáculo, quedan muchos interrogantes. ¿Cómo se aterriza en Marte? ¿Qué nave espacial se necesitará para hacer el viaje a un planeta cercano? ¿Cómo se construye una estación espacial o un refugio de superficie en otro planeta? ¿Será cómodo vivir en una atmósfera artificial que hay que mantener? ¿Y los problemas asociados a la microgravedad? El cuarto planeta más cercano al Sol es el más estudiado del sistema solar después de la Tierra. Marte, con sus vastos territorios, sus características geológicas únicas y su clima completamente inhóspito, solo puede ser dominado por el trabajo combinado de humanos y máquinas. Los vehículos semiautónomos serán necesarios para llevar a cabo trabajos demasiado tediosos y peligrosos para los humanos: fotografía aérea y reconocimiento, establecimiento de almacenes y protección durante largos viajes de campo, y transporte de enormes cantidades de muestras geológicas. Por ello, se está trabajando en la creación de este tipo de rovers, que podrían convertirse en una especie de hábitat para los investigadores, necesarios para llevar a cabo investigaciones durante varios días. Pero antes de colonizar Marte, el objetivo será la Luna.
Desde hace varias décadas, las sondas y los rovers han podido transmitir imágenes increíblemente detalladas del planeta rojo. Han contribuido a descubrir que una vez hubo agua allí y han confirmado que Marte y la Tierra son muy similares. También han demostrado que la vida orgánica podría seguir existiendo hoy en día y que muy probablemente ya existía antes. El esfuerzo por estudiar la superficie de Marte y desentrañar su historia está lejos de terminar. En las próximas décadas, probablemente seguiremos enviando rovers allí y, ¿por qué no?, los primeros humanos. Antes de plantear la cuestión del desarrollo y la colonización de un nuevo planeta, es necesario realizar una gran cantidad de investigaciones científicas que den respuesta a estas preguntas. ¿En qué medida la composición y la estructura interna del planeta rojo difieren de la Tierra? ¿En qué se diferenció el desarrollo evolutivo de los dos planetas? ¿Y qué recursos de la superficie de Marte estarán disponibles para su uso futuro? Los científicos también tendrán que averiguar si Marte tuvo alguna vez una atmósfera densa y océanos, si un componente tan necesario como el agua sigue estando disponible en algún lugar, qué cambios climáticos ha sufrido el planeta durante su larga historia geológica, cuáles son las razones de estos cambios y cuán estable es el clima del planeta. Y por supuesto, ¿se produjo una evolución química en Marte que podría haber dado lugar a la formación de moléculas orgánicas, es decir, a la vida? Por otro lado, desde el punto de vista de la química atmosférica, es necesario explicar cómo el metano puede estar en un lugar y no en otro. Se suponía que debía distribuirse por todo el planeta durante un mes y entrar en las regiones polares más remotas, pero por alguna razón esto no sucede. Por último, los científicos siguen intentando encontrar la respuesta a la pregunta definitiva: ¿somos los únicos seres vivos de esta galaxia? Pero la pregunta que puede estar rondando por tu cabeza al final de este vídeo y que sigue sin respuesta: ¿se originó la vida en Marte? ¿Somos originalmente marcianos?